El camino serpenteaba entre los árboles, oscuro y solitario, como si el bosque mismo se cerrara alrededor del vehículo que nos llevaba a casa. Laura miraba por la ventana, sus dedos entrelazados con los míos, mientras el paisaje se teñía de sombras al caer la tarde. El pueblo, pequeño y olvidado, siempre había sido un refugio para nosotros, un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Pero esa noche, algo en el aire era distinto. Sofía estaba sentada en el asiento trasero, sus pequeñas manos sobre el regazo, inmóviles. No había dicho una palabra desde que salimos del orfanato. Sus ojos, demasiado grandes para su rostro pálido, observaban todo con una curiosidad que no era infantil, sino calculadora. La habíamos elegido entre tantos otros niños porque parecía diferente. No gritaba, no pedía atención. Era tranquila, casi como si ya hubiera vivido demasiado para su edad. La casa nos esperaba, iluminada solo por la tenue luz del porche. El viento susurraba entre las hojas secas, arrastrándolas como pequeños pasos sigilosos. Sofía bajó del auto sin ayuda, sus zapatos apenas haciendo ruido sobre la grava. Nos siguió adentro, observando cada rincón con una intensidad que me hizo detenerme en el umbral. ¿Te gusta tu nuevo hogar?, preguntó Laura, arrodillándose frente a ella con una sonrisa forzada. Sofía asintió, pero no hubo alegría en su gesto, solo aceptación, como si ya supiera que esto era temporal. Esa noche, mientras Laura y yo nos acomodábamos en la cama, escuché un sonido proveniente del cuarto de la niña, un susurro, casi imperceptible. Me levanté, descalzo, y me acerqué sigilosamente. La puerta estaba entreabierta. Dentro, Sofía estaba sentada en la cama, completamente quieta, mirando fijamente la pared frente a ella. No dormía, no leía, solo esperaba. «¿Sofía?», llamé en voz baja. Ella giró la cabeza lentamente, como si mi presencia no la hubiera tomado por sorpresa. Sus ojos reflejaban la luz de la luna que se filtraba por la ventana, dándoles un brillo líquido, casi sobrenatural. «¿Necesitas algo?», pregunté, tratando de ignorar el escalofrío que me recorría la espalda. Ella negó con la cabeza, pero su sonrisa, pequeña y tranquila, no alcanzó sus ojos. Regresé a la cama con la sensación de haber interrumpido algo que no debía. Laura ya dormía, ajena a la inquietud que ahora se arraigaba en mi pecho. Algo en Sofía no era normal. Y esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas como dedos huesudos buscando entrar, juré haber escuchado una risa suave, demasiado madura para ser la de una niña, resonando en los pasillos vacíos de la casa. Los días pasaron, y con ellos, la quietud de Sofía se volvió cada vez más perturbadora. Observaba el mundo con una serenidad que helaba la sangre, como si todo a su alrededor fuera un espectáculo que ya había visto antes. No lloraba, nunca, ni cuando se raspó la rodilla al caer en el jardín, ni cuando un trueno repentino sacudió la casa una noche, dejando a Laura y a mí sobresaltados en la cama. ¿No te asustan las tormentas, cariño?, preguntó Laura una vez, acariciando el pelo de Sofía, mientras la niña miraba por la ventana, indiferente al estruendo del cielo. «No», respondió ella, sin apartar la vista de la lluvia. «Las cosas afuera son más ruidosas que las de adentro». Laura me miró, incómoda. No supe qué responder,
Empecé a notar otros detalles. Sofía no jugaba como los demás niños. No hacía berrinches, no reclamaba atención. A veces la encontraba sentada en el suelo de su habitación, trazando círculos en el polvo con un dedo, murmurando palabras que no lograba distinguir. Cuando le preguntaba qué hacía, solo levantaba la vista y sonreía, como si guardara un secreto demasiado grande para compartirlo. Algo no está bien con ella, confesé a Laura una noche, mientras nos preparábamos para dormir. No es normal que una niña nunca llore. Laura suspiró, frotándose los brazos como si sintiera frío. Quizás es por lo que vivió antes. El orfanato dijo que la encontraron sola, en un bosque cerca del pueblo viejo. ¿Sola? ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? No lo saben. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. Fuera, el viento movía las ramas de los árboles, proyectando sombras retorcidas contra las paredes. Al día siguiente, decidí indagar más. El pueblo era pequeño, y los secretos rara vez se guardaban por mucho tiempo. Fui a la taberna del viejo Lázaro, donde los hombres del lugar bebían y hablaban de lo que fuera. Cuando mencioné a Sofía, algunos desviaron la mirada. Otros hicieron gestos extraños, como si quisieran protegerse de algo. «Esa niña», murmuró el herrero, bajando la voz. «La encontraron en el claro del bosque, donde antes estaba el altar». «¿Qué altar?», pregunté, pero él solo bebió su trago y se alejó. Regresé a casa con más preguntas que respuestas. Laura estaba en la cocina, pero Sofía no estaba con ella. «¿Dónde está?», pregunté, tratando de disimular la urgencia en mi voz. «En su cuarto», respondió Laura, secándose las manos. «¿Por qué?». Subí las escaleras con paso firme, pero algo en el aire se sentía más denso, como si la casa misma contuviera la respiración. La puerta del cuarto de Sofía estaba cerrada. Desde el otro lado, escuché un susurro. No era el de un niño. Era bajo, gutural, como si varias voces hablaran al mismo tiempo. Contuve el aliento y giré el pomo. Dentro, Sofía estaba de pie frente al espejo, inmóvil. No se reflejaba en él. Y entonces, como si sintiera mi presencia, giró la cabeza y me miró. «Papá», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Quieres jugar conmigo?». El espejo detrás de ella empañó de repente, y en el vaho apareció una palabra escrita con un dedo invisible. «Llorarás». Cerré la puerta y retrocedí, el corazón golpeándome las costillas. Algo había venido con Sofía, y ahora vivía bajo nuestro techo. El sueño no vino esa noche. Me quedé tumbado en la cama, escuchando cada crujido de la casa, cada suspiro del viento entre las vigas. Laura dormía a mi lado, ajena a la tensión que me corroía por dentro. La imagen de aquella palabra en el espejo, «Llorarás», se repetía en mi mente, como una maldición escrita en mi propia piel. Pasadas las 3 de la madrugada, un sonido me sacó del letargo. Era una voz. No, no exactamente una voz. Era algo más bajo, más húmedo, como si las palabras se formaran en el interior de una garganta que no era humana. Provenía del cuarto de Sofía. Me levanté, los pies descalzos sobre el suelo frío. La madera crujió bajo mi peso, pero el murmullo no cesó. Al contrario, se hizo más intenso, como si alguien o algo estuviera respondiendo. La puerta del cuarto de Sofía estaba entreabierta. Una línea de oscuridad más densa se respiraba desde el interior. Acerqué la mano, dudando.
¿Realmente quería ver lo que había dentro? El aire se espesó cuando empujé la puerta. Sofía estaba sentada en la cama, de espaldas a mí. Su cabello oscuro caía sobre los hombros, inmóvil, como tallado en piedra. Frente a ella, la ventana reflejaba la luna, pero no su imagen. Y entonces habló. Sí, susurró, con una voz que no era la suya. Lo prometo, no lloraré. El corazón me latió con tal fuerza que creí que los huesos me estallarían. Algo invisible le respondió. Un sonido entre el roce de hojas secas y el crujir de huesos viejos. Sofía, llamé, y mi voz sonó quebrada, como si llevara años sin usarla. Ella giró la cabeza lentamente, hasta que sus ojos, demasiado negros en la penumbra, se clavaron en mí. Ellos me dijeron que si lloro, vendrán por ti también. La sonrisa que dibujó entonces no era de una niña. Era antigua, llena de secretos que ningún ser humano debería conocer. Detrás de ella, la sombra en la esquina del cuarto respiró, y supe, con una certeza que me heló la médula, que no estábamos solos. Algo había entrado en nuestra casa, y no tenía intención de irse. Los días que siguieron fueron una niebla espesa. Cada noche, el susurro en la habitación de Sofía regresaba, siempre acompañado de esa presencia que se arrastraba en los rincones, invisible pero tangible como el aliento de un depredador al acecho. Laura comenzó a notar mi deterioro, las ojeras oscuras, los temblores en las manos, la forma en que me quedaba mirando fijamente las sombras, esperando que se movieran. Andrés, esto no puede seguir así, me dijo una mañana mientras el café humeante entre sus manos dibujaba espirales en el aire frío. Sofía necesita ayuda. Nosotros necesitamos ayuda. Asentí, pero no dije la verdad que me quemaba la lengua. No es ayuda lo que necesitamos, es un exorcista. Decidí volver al pueblo, esta vez para buscar respuestas concretas. La biblioteca municipal, un edificio decrépito que olía a papel podrido y polvo, guardaba archivos históricos. La anciana bibliotecaria, la señora Delfina, me observó con ojos turbios mientras hojeaba registros de nacimientos y defunciones. ¿Qué busca exactamente, señor?, preguntó, sus dedos huesudos recorriendo el lomo de un libro encuadernado en cuero negro. Información sobre el orfanato de San Jerónimo, mentí, y sobre un culto. Sus pupilas se dilataron levemente. Sin decir palabra, se levantó y se dirigió a una sección trasera, de donde extrajo un volumen cubierto de polvo. Rituales y creencias populares del Valle Oscuro. No sé qué clase de juego está jugando, murmuró al entregármelo, pero hay cosas que es mejor dejar dormir. Abrí el libro con manos temblorosas. Entre sus páginas, amarillentas y frágiles, encontré un dibujo que me detuvo el corazón. Un círculo de figuras encapuchadas rodeando a una niña pequeña, tendida sobre un altar de piedra. La leyenda debajo rezaba: el pacto de las lágrimas. El elegido no debe derramar dolor, so pena de despertar al que espera. Mi visión se nubló. Sofía. Era ella. Las páginas siguientes detallaban el ritual. Un culto que creía que, al sacrificar la capacidad de llorar de un inocente, mantenían a raya a una entidad hambrienta de sufrimiento. Pero si el elegido rompía el pacto, el velo se rasgará, leí en voz baja, y lo que está al otro lado reclamará su deuda. Cerré el libro con un golpe seco. La señora Delfina me miraba desde el mostrador, su rostro arrugado como un pergamino viejo.
¿Lo encontró?, preguntó, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. Asentí, la garganta demasiado seca para hablar. Entonces ya sabe, susurró. Esa niña no es su hija, es el anzuelo, y ustedes, los cebos. Al salir, el sol se ocultó tras una nube negra, y supe, con certeza absoluta, que Sofía no era la víctima, era la carnada, y nosotros estábamos atrapados en la red. El libro ardió en el patio trasero, sus páginas consumiéndose en llamas azuladas que olían a azufre, pero las palabras ya estaban talladas en mi mente. El que espera, el velo rasgado, la deuda. Laura me observaba desde la puerta, los brazos cruzados sobre el pecho como si intentara contener el miedo que le devoraba por dentro. ¿Y ahora qué?, preguntó, su voz un hilo tenso a punto de romperse. No supe responderle. Esa noche, la casa despertó. Las luces parpadearon primero, como pestañas que se abrían y cerraban ante algo inconcebible. Luego vinieron los golpes, en las paredes, en el techo, en las puertas cerradas. Sonidos que no seguían las leyes de la física, como si el espacio mismo se retorciera para producirlos. Sofía permanecía en su habitación, pero ahora la puerta estaba sellada, no por cerradura alguna, sino por algo más antiguo, más oscuro. ¡Sofía!, grité, golpeando la madera que crujía bajo mis nudillos como huesos secos. ¡Abre la puerta! Del otro lado, un silencio espeso. Entonces las sombras se movieron, no como juegos de luz, sino con intención. Se deslizaban por los rincones, reptando por las paredes hasta converger frente a mí. El aire se volvió gélido, y en el centro de esa oscuridad que respiraba, 2 puntos rojos se encendieron, ojos. «Andrés», susurró una voz que conocía demasiado bien. Era Laura, pero no salía de sus labios. Venía de todas partes y de ninguna, como si la casa misma hablara con su voz. «Mírame». Giré sobre mis talones. Laura estaba allí, en el pasillo, pero algo estaba horriblemente mal. Su cuello estaba torcido en un ángulo imposible, su boca abierta en un grito silencioso. Y luego, como un títere cuyas cuerdas habían sido cortadas, se derrumbó. «¡No!». Corrí hacia ella, pero mis manos atravesaron su cuerpo como si fuera humo. Fue entonces cuando lo entendí. No era real. Era una advertencia. El sonido de risas infantiles brotó del cuarto de Sofía. Dulces, inocentes y multiplicadas por docenas, como si una multitud de niños estuviera allí dentro. La puerta se abrió lentamente. Dentro, Sofía estaba sentada en el centro de un círculo dibujado con algo que brillaba oscuramente bajo la luz de la luna. Sangre. Alrededor de ella, las sombras tomaban forma, figuras pequeñas, deformes, con bocas demasiado grandes y ojos vacíos. «Ellos vinieron», dijo Sofía, levantando la mirada hacia mí, «porque tú leíste lo que no debías». Uno de los pequeños espectros giró su cabeza hacia mí. Su boca se abrió en un grin que partía su rostro hasta las orejas. «Papá», murmuró con la voz de Sofía, «¿por qué hiciste llorar?» El libro, el fuego, había roto el pacto al destruirlo. Y ahora el precio debía pagarse. Las luces estallaron en un estruendo de cristales rotos, sumergiéndonos en una oscuridad que gritaba. En el instante antes de que las sombras saltaran sobre mí, vi a Sofía sonreír. Por primera vez,
Había lágrimas en sus mejillas. Las sombras me atraparon como manos ahogadas surgiendo de un pozo sin fondo. Sus dedos, fríos y viscosos, se enroscaron alrededor de mi cuello, mis brazos, mis piernas. Intenté gritar, pero el sonido murió en mi garganta, ahogado por una oscuridad que tenía peso, que tenía hambre. Desde el suelo, entre el mar de siluetas retorcidas, vi a Sofía levantarse. Sus lágrimas brillaban como plata líquida bajo la luz de la luna, trazando caminos luminosos en su piel pálida. Pero no eran lágrimas de miedo, ni de dolor. Eran de liberación. «Lo siento, papá», susurró, y su voz ya no era la de una niña. Resonaba con ecos de algo mucho más antiguo, algo que había vivido entre los muros de esta casa desde mucho antes de que nosotros llegáramos. Pero el pacto está roto, y alguien tiene que alimentarlo. Laura apareció de repente en la puerta, su rostro demacrado por el terror. «¡Sofía! ¡Detente!», gritó, corriendo hacia la niña con los brazos extendidos. Un error. Las sombras se alzaron como una ola negra, envolviéndola en un abrazo que la hizo arquearse en un silencioso grito de agonía. Vi cómo la oscuridad se filtraba por su boca, su nariz, sus ojos, hasta que su cuerpo quedó suspendido en el aire, convulsionando. «¡Laura!». Intenté arrastrarme hacia ella, pero las garras de la noche me mantenían clavado al suelo. Sofía se acercó, sus pequeños pies descalzos pisando el círculo de sangre que ahora brillaba con un fulgor siniestro. «No es tu culpa», dijo, inclinándose sobre mí. «Nunca supiste que al adoptarme firmaste el contrato. Esta casa siempre fue suya, y ahora él viene a reclamar lo que le pertenece». El aire se espesó hasta hacerse irrespirable. Las paredes sangraron, un líquido espeso y negro que olía a podrido. Y entonces, en el rincón más oscuro de la habitación, algo comenzó a tomar forma. Era alto, demasiado alto, su cabeza rozando el techo, sus brazos, largos y delgados como ramas secas, terminaban en garras que goteaban la misma sustancia negra que emanaba de las paredes. Pero lo peor eran sus ojos, o más bien, la ausencia de ellos. Donde deberían haber estado, solo había un vacío que absorbía la luz, la esperanza, el alma misma. Sofía se volvió hacia la criatura y extendió sus pequeños brazos. «Te traje a ellos, como prometí», dijo. «Ahora déjame ir». El ser inclinó su espantosa cabeza y emitió un sonido que hizo temblar los cimientos de la casa. Un acuerdo, un veredicto. Las sombras se cerraron sobre Laura primero. Su cuerpo se contorsionó una última vez antes de desintegrarse en un remolino de polvo oscuro. Luego vinieron por mí. El dolor fue más allá de lo físico. Sentí cómo me desgarraban no la carne, sino los recuerdos, las emociones, la esencia de lo que alguna vez fui. Y a través de todo, los ojos sin rostro de Sofía me observaban, ahora llenos de una piedad terrible. «Ellos siempre vienen por los que amamos», murmuró, mientras el mundo se desvanecía a mi alrededor. «Por eso nunca debiste hacerme llorar». La última cosa que vi, antes de que la oscuridad lo consumiera todo, fue a Sofía caminando hacia la criatura, su pequeña mano tomando la garra monstruosa, y sonreía, como si por fin estuviera yendo a casa.